Muy bien, bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar con este mensaje. Vamos a continuar. Le doy las gracias por su atención, porque nos está mirando hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos esté viendo. Para nosotros en este día miércoles, 1 de julio del año 2020, ¿quién lo diría? Un tiempo muy importante, un tiempo muy especial, el mes de julio. Vamos a estar hablando también un poquito de la celebración del 4 de julio de este año, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Muy significativo, muy importante. Ahí le va una lección, una pequeña lección de historia. Estamos agradecidos yo le doy gracias a Dios por poder vivir en este país de libertad, en este país donde nuestros derechos son respetados, donde nos podemos expresar libremente, donde tengo el derecho, tengo la oportunidad de poderme expresar, venir a adorar a Dios como Él me lo diga. Yo puedo adorar a Dios de acuerdo a las enseñanzas de Dios libremente, sin que nadie me interrumpa, me quite, me quiera quitar ese derecho que tengo de adorar a Dios libremente, de expresarme libremente, de tener mi propia manera de pensar. Y esa es una gran bendición, poder vivir en un país libre. Sin embargo, esta es una peculiaridad de Estados Unidos, en este gran país, fundado hace muchos años, hace más de 200 años, por devotos creyentes cristianos, devotos seguidores de Jesucristo. Ellos hicieron algo muy especial cuando al término de la lucha de una cruenta guerra de independencia, antes, durante y después de esta lucha de independencia, ellos trataron de poner en su constitución, en su declaración de independencia, en su constitución, en los papeles federales, como se le llama así, a las enmiendas a la constitución, todos los derechos que tiene un ser humano. Pero esta es la peculiaridad de la Constitución de los Estados Unidos, que nuestros derechos, que están garantizados por la Constitución, no son dados por un rey, no son dados por un gobierno, ni garantizados por un hombre. Vienen de Dios. Y eso es muy peculiar en la Constitución de los Estados Unidos, que los derechos que usted tiene, que los derechos que usted y yo gozamos en este país, son dados por nuestro Creador. Y como vienen de Dios, nadie me los puede quitar, porque cada ser humano ha nacido con ellos. Es lo que ha hecho diferente a este país. Es lo que ha guiado a este país a la prosperidad. Y le pido que oremos por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros líderes durante estos tiempos de prueba, de pandemia, de disturbios, de una temporada política debido a que es un año de elecciones muy tenso, muy difícil. Oremos por esto y oremos por nuestro estudio bíblico, primera carta de los Tesalonicenses. Vamos a hablar ahora de otro aspecto, otra muestra, otra señal de que usted y yo somos cristianos, de que usted y yo somos creyentes. Estábamos mirando en los últimos estudios la conversión verdadera, que tiene que existir esa conversión como señal de que somos salvos. ¿Sí? Ahora vamos a terminar un poquito de ver esto, pero también el servicio. El cristiano sirve. El Señor nos ha hablado a servirlo, a Él primero y a los demás, con el mismo amor y con la misma pasión con la cual servimos a Dios. ¿Sí? Así que oremos este día. Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones. Yo te doy gracias por esta oportunidad que me das a mí de predicar y enseñar tu santa palabra. Yo te ruego por todos los que nos están viendo, Padre mío, que si no han escogido el camino de tu Hijo Jesucristo, que si no te conocen a ti como su Señor y su Salvador, que hoy sea el día de su salvación. Y para mis hermanos y mis hermanas en Cristo, para nuestros amigos católicos, para todos los que nos ven a través de las redes sociales, yo te ruego, Padre Celestial, que este tiempo lo bendigas tú, que sea para tu gloria y tu gloria nada más, y que tu santa palabra sea magnificada en este momento. Te pido por el poder de tu Espíritu Santo, que habla a través de mí, que rejuvenezca, que transforme los corazones de nosotros, que nos haga entender que tú nos has hecho libres, nos has dado la libertad en tu Hijo Jesucristo, que ya no estamos atados al pecado y al paganismo, ahora somos libres para servirte a ti.
al Dios vivo y verdadero. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y Dios vivo y verdadero, como se los dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo, primera carta de los tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 9, porque ellos mismos, los tesalonicenses, dan cuenta de nosotros, en la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esta fórmula que usa el apóstol Pablo y los apóstoles para dirigirse a las congregaciones en las primeras iglesias cristianas durante el tiempo en el primer siglo. Estas iglesias en Tesalónica, en Corintio, en la iglesia de los Efesios, Filipenses, Colosenses, todos ellos que tenían congregaciones mixtas, multiculturales, que tenían un conglomerado de personas que venían del judaísmo, pero a veces mayoritariamente del paganismo. Y sigue hablándoles el apóstol Pablo de esas señales que hay en ellos. Los tesalonicenses tienen estas señales. Ellos se convirtieron. Ellos le dieron la espalda al paganismo y ahora sirven al único y verdadero Dios. Es por eso que al principio, en el versículo 1, les recuerda esto, en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia, paz, sean a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y pone Dios Padre y el Señor Jesucristo en el mismo contexto, al mismo nivel, porque hace énfasis una y otra vez de la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, es Señor. Hechos capítulo 2, del versículo 36 hasta el final del capítulo 2. Los apóstoles, empezando con Pedro en el día del Pentecostés, enseñan la santa doctrina pura, sin adulterios, que Jesucristo es Dios. Él es divino, Él es la segunda persona de la Trinidad. Y es el mismo mensaje que llevan a las iglesias, a las primeras iglesias. Este es uno de los testimonios más importantes y primeros que tenemos en el Nuevo Testamento. Este es el testimonio más temprano de una congregación cristiana, la de los tesalonicenses. Esta carta, escrita aproximadamente en el año 50 o 51 de la era cristiana, a la par de la carta de Santiago, del libro de Santiago, por ahí escrito en el 48 o en el 49, es la santa doctrina que enseñan los apóstoles directamente de las enseñanzas de Jesucristo a los gentiles. Y es esa santa doctrina que es la que transforma y cambia a los gentiles, al cristianismo, y a los judíos al cristianismo. Es lo que los une, es lo que une a estos dos grupos, a estos dos pueblos, a estas dos naciones, a estas dos razas, en una sola, en cristianos. Es la que nos une a nosotros, y esa santa doctrina la que se tiene que mantener, la misma que fue enseñada de los apóstoles a las primeras iglesias. Miren la consecuencia de que ellos recibieron esta santa doctrina. Es el mismo mensaje que predicó Pedro en el día del Pentecostés. Es el mismo que predicó Pablo y Silas, Silvano o Silas y Timoteo. Hechos capítulo 17, del versículo 1 al 10. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje, sin ser cambiado. Es la misma doctrina que viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Que viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo para los apóstoles. De Dios mismo para los apóstoles. Y es la que ellos enseñan. Y es la que hace la diferencia. Y es la que hace la transformación. Y los tesalonicenses se convierten en el paganismo. Algo que era muy significativo en aquel tiempo. No nos hagamos ilusiones usted y yo. Y hay muchos que hacen se hacen ilusiones diciendo que los primeros cristianos tenían una subadoración o una admiración a la cultura pagana de su tiempo. Una cosa era admirar la filosofía griega o admirar las ciencias o el arte griego de ese tiempo, que habrá sido maravilloso, yo me lo imagino, pero otra cosa era adorarlos como paganos y adorar los dioses de ellos. Algo totalmente distinto, totalmente diferente, que era lo que era prevalente en aquella época.
El pagano que vivía su vida diaria antes de conocer a Jesucristo, antes de que se le trajera y se le presentara el Evangelio, antes de que sintiera la influencia y el poder del Espíritu Santo para ser salvo, vivía una vida diaria terrible. Vivían en un mundo de tinieblas, vivían en un mundo con una multitud de dioses y diosas innumerables, con templos y altares por todos lados. Era un vivir diario de los hombres y las mujeres paganas, de tratar de complacer a un sinnúmero de dioses. Era echarse una suerte, era como se dice en inglés, un gamble, echarse una suerte a ver qué tal nos va el día de hoy. Ojalá y los dioses no estén en contra de nosotros. Y llegaba hasta el fin de sus vidas con la extinción. No había una esperanza después de la muerte, no había una certidumbre qué pasa después de la muerte, del más allá. Hay terribles expectaciones diarias, es lo que hay. Sí, pero llega el mensaje de salvación, llega el Evangelio, la sana doctrina que traen los apóstoles, que lleva Pablo a Tesalónica, y transforma y cambia el mundo de ellos por completo. Póngase a pensar, aquí Tesalónica está a 75 kilómetros del monte Olimpos, que supuestamente en la mitología griega es donde vive el dios de los dioses, Zeus. Y allí llega la palabra de Dios, y allí transforma a los paganos, a los tesalonicenses, los cambia. Llegan y los que no se convierten acusan a los apóstoles de traer una doctrina que trastorna al mundo, porque no tan solo cambia su manera de pensar, sino de sentir y de ver al mundo. Sí. La palabra conversión que usan aquí, y que cómo os convertíos de los ídolos a Dios, habla de un cambio total que debe de existir entre usted y yo, si en realidad somos cristianos. Tiene que haber un cambio total. Sí, como les estaba diciendo, no nos hagamos ilusiones. El apóstol Pablo sabe que el paganismo es impuro, es inmoral y equivale a la adoración a los demonios, al demonismo. Vamos para allá rapidito. Vamos para allá. Corintios capítulo 8, versículo 4. La iglesia de los Corintios, igual que los creyentes en Tesalónica, venían de un paganismo, venían de una idolatría a tantos dioses y diosas, de dar todo, sus frutos, incluso sus hijos, sus vírgenes, ellos mismos, adorar con sus cuerpos a inmundos dioses que no oyen ni escuchan y que están hechos de madera o de piedra. Esa era la realidad, pero que detrás de esto, la adoración a los falsos dioses, estaba la adoración a lo demoníaco, a los demonios. Mire lo que dice el apóstol Pablo lidiando con esto, con los corintios, que también han salido del paganismo y están tratando de vivir una vida convertida y transformada a Dios, pero que siguen batallando con estas cosas. ¿Sí? Esta es una señal de su inmadurez espiritual, que cuando las cosas se ponen difíciles, es fácil regresar a lo pasado. Siempre es más fácil regresar a lo pasado que continuar y hacer cosas distintas y progresar, cambiar malos hábitos por buenos hábitos, transformar nuestra mente de lo que éramos antes, en nuestra vana manera de vivir, a vivir ahora para Jesucristo, en el servicio de Dios. Primero de Corintios capítulo 8 y versículo 4 les escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más Dios que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, para los corintios y para los tesalonicenses, y para usted y para mí, mi hermano, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, por medio
de Él. Y cuando vemos esta palabra, Señor, y cuando vemos, Señor, en Tesalonicenses, y cuando vemos, Señor, en Hechos, que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 y versículo 36, que este mismo Jesucristo es el mismo que Dios resucitó de los muertos y lo ha hecho Señor y Salvador. Es el mismo Señor, es el mismo en el lenguaje original, en griego el kurios, es el mismo nombre que se da a Jehová y a Yahweh en el Antiguo Testamento. Que no quepa ninguna duda del mensaje trinitario, de la demostración del hablar de la deidad de Jesucristo como lo que era, 100% hombre, sí, pero 100% Dios también. Pero cuando vemos esta diferencia, vemos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo una y otra vez, están a la par, no hay uno mayor que otro, son iguales porque son uno, mi hermano, mi hermana. Sí, y eso es muy importante acordarnos hoy en día, porque vivimos en medio de paganos también nosotros. Aquí en Estados Unidos hay miles de personas que vienen de otros países. En el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de personas que practican el paganismo. Millones de hindúes, millones de budistas, en la India, en Bangladesh, en Nepal, en Sri Lanka, en Asia, en África, en Sudamérica, y nos los encontramos aquí, en este gran país de libertades, como estábamos hablando al principio. Y van a la escuela con nosotros y están en el mismo trabajo con nosotros, y vamos a los mismos restaurantes y hablamos con ellos, y ellos necesitan a Jesucristo también, porque de la misma manera que los tesalonicenses y los corintios era necesario que salieran del mundo de las tinieblas para llegar al mundo de la luz en Dios, y nosotros somos ese instrumento. Y dan esa señal, los tesalonicenses dan esa señal. ¿Quiere más versículos acerca de esto? Bueno, ahí está primero de Corintios capítulo 10, del versículo 14 al 21, y segundo de Corintios capítulo 6, del versículo 16 al 17. Espero que lo apunte, ¿verdad? Apúntelo. O puede regresar este mensaje y lo puede volver a escuchar. Apocalipsis 9 y 20 también. Y esto es gratis, bueno, todo es gratis, pero bueno, esto también. Entonces llega la pregunta, entonces ya que están estos cristianos, el caso de los corintios, por ejemplo, ya que están estos cristianos viviendo en la vida cristiana, sin depender de los ídolos, ¿qué pasa ahora en nuestra vida? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Si ya no podemos depender de los ídolos, de lo que era antes, ahora tenemos que poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando le fallamos a Dios? Muchos inmaduros, cuando algo les fallaba, pasaban por una tribulación, se regresaban otra vez al paganismo. Los hermanos inmaduros, los hermanos débiles de la fe, los jóvenes cristianos. Por eso ore por ellos, mi hermano, mi hermana, los nuevos creyentes. Sí, porque siempre es más fácil regresar a lo antiguo, a los malos hábitos, que progresar hacia adelante. Y muchos tienen el error de que uno tiene que vivir y ser perfecto y no es así. Uno tiene que ser fiel. ¿Cómo voy a vivir la vida como ser humano? ¿Cómo no? Si Dios nos pide que vivamos nuestra vida como seres humanos, pero como hijos de Dios. Pero las tentaciones y los problemas, pues qué bueno que está allí conmigo en la primera de Corintios. Pase conmigo al capítulo 10 y miren lo que dice en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, otros humanos han pasado por lo mismo, otros creyentes han pasado por lo mismo. Que no sea humana, pero fiel es Dios. Sí, les recuerda esto y una vez para que no se les olvide que tomaron la mejor decisión posible al convertirse de los ídolos y los falsos dioses al Dios vivo y verdadero. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y como es cierto todo esto, les dice en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dejen de hacer esas prácticas ahora que ya están sirviendo al Señor, porque pueden servir y vivir para el Señor convertidos sinceramente, sin necesidad de regresar al paganismo.
Mire, dice que no dice que es perfecto, no dice que va a ser fácil, pero dice que es mejor. Es mucho mejor que vivir en las tinieblas como antes, porque ahora tenemos fe, amor y esperanza, como leímos con los tesalonicenses. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgo vosotros lo que digo. Y luego dice: la copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hablando de la conmemoración de la cena del Señor, que es un principio de la santa doctrina básico desde el principio de la fundación de la iglesia. El tomar comunión, el ser partícipes de la comunión, como lo es la Trinidad y la deidad de Jesucristo. Son enseñanzas primordiales, principales, primarias, indiscutibles de la Santa Fe, que no se pueden modificar, porque nos hablan de quién es Dios, y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Cómo digo pues? ¿Cuál es el ídolo? ¿O es algo que sea lo que se sacrifique a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Puede seguir leyendo en el versículo 21, en el versículo 22, pero usted me entiende el énfasis que estamos haciendo aquí. El énfasis que se le daba a las nuevas iglesias, a los nuevos creyentes, que era posible vivir la nueva vida en Cristo para la gloria de Dios, para servir a Dios. Vaya conmigo, ahora vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora vamos a nuestro segundo punto, que ya tenía tiempo, que quería hacer, nada más que no había tenido tiempo de hacerlo: el servicio. Si antes ellos servían a falsos ídolos de madera, de piedra, que estaban muertos, y detrás de ellos servían a Satanás y a los demonios, ahora que están sirviendo al único y verdadero Dios, su servicio es mejor, porque son libres. Porque el servir a Dios nos da libertad. En primer lugar, nos da la victoria sobre el pecado. El pecado ya no puede tener dominio sobre nosotros. Pero usted va a decir: pero pastor, yo peco a veces. No acabo de leer qué dice 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 13. La tentación que tenemos podemos soportarla y escapar de ella, si usted quiere. Si es que en realidad nos hemos convertido verdaderamente. La palabra de Dios nunca nos dice que el ser cristiano va a ser fácil, pero el ser cristiano es mucho mejor, y lo entienden los antiguos paganos que ahora son creyentes y dan testimonio de esto. Ahora sirven con gusto a Dios. Y cuando vemos esta palabra de servicio, es un servicio de esclavos, ¿sí me entiende? De un esclavo comprado por un nuevo amo para servir a su nuevo señor. Totalmente, mente, cuerpo, espíritu, alma, todo, para servirlo a Él. Seamos sinceros, el ser humano es esclavo y sirve a alguien. Antes de conocer a Jesucristo, éramos esclavos y servíamos a Satanás. Ahora que somos libres en Jesucristo, ahora que Jesucristo ha comprado nuestra libertad con su propia sangre, ahora le pertenecemos a Dios y a Él debemos de servir completamente. Esto se entendía, esto se practicaba, esto se enseñaba en las Santas Escrituras desde entonces. El servicio cristiano a Dios. ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? En el amor los unos a los otros. Versículo 8. Déjale digo. En el versículo 6, perdón. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Ese fue un factor
fundamental para que ellos dejaran las cadenas de la idolatría y del servicio a los demonios, que fueron quebradas por el poder del Espíritu Santo, para servir al único Dios verdadero. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. O sea, ellos también creyeron y ahora tienen el ejemplo de ellos. Decían, miren los tesalonicenses, ¿se acuerdan qué idólatras eran, qué paganos eran? Pues ahora ellos dan testimonio a través de su servicio que ellos son buenos creyentes. Sigamos su ejemplo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vuestra fe en Dios. El servicio a Dios. Deje termino con esta pregunta. ¿Es nuestra conversión sincera y real? ¿Se nota eso en nuestras vidas, que hemos sido convertidos? Ahora vivimos de una manera diferente, hablamos de una manera diferente, actuamos de una manera diferente, nos divertimos de una manera diferente, ¿o no? Nuestro servicio al servir a Dios. Y esto se comprueba en cómo nos comportamos como ciudadanos, como esposos, como esposas, como hijos, como buenos ciudadanos, como buenas personas, como hermanos que aman a los otros hermanos adentro y afuera de la iglesia. ¿Existe eso en nuestras vidas? Y luego por último vamos a llegar a la esperanza, que ya tenía tiempo que quería llegar yo allá, pero eso será para el próximo mensaje. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor lo siga usando, que nos examinemos todos los días para cerciorarnos de que seguimos siendo fieles, de que abundan y que son fáciles de ver en nuestras vidas estas señales del cristianismo: la fe en Dios, el amor que tenemos hacia Jesucristo, a Dios, y que se demuestra en el amor hacia los demás y en el servicio cristiano, y en nuestra esperanza en Jesucristo y su maravilloso y grandioso regreso. Nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias. Tiene preguntas o comentarios, los puede dejar en los comentarios después de este video. No se les olvide hacerles like, no se les olvide suscribirse, no les olvide compartirlos. Nos vemos en Facebook Live, nos vemos en YouTube también. Que el Señor me lo bendiga. Muchísimas gracias.